Hoy es 18 de agosto del 2013. Mamá, Padre, venimos para orar, para agradecerle por el día de hoy, que podamos estar aprendiendo este libro de José y que pueda tener una aplicación a nuestras vidas, que no sea solamente un libro histórico para contarlo, sino que también tenga una aplicación en nuestras vidas. Y como siempre le pedimos a esta iglesia que abra nuestro entendimiento, que ilumine nuestras conciencias por la palabra y su Santo Espíritu. Pido que el predicador pueda exponer bien la palabra para que todos sean edificados. Vamos a cantar este himno que es medio viejo, que es Josué 1.8, ya que estamos con el libro de Josué, dice así. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme todo lo que escrito está en él, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahora va a cantar una capela voz, y es, ¿cómo se llama esta? Dios no nos trajo hasta aquí. Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Y aunque un gigante se ponga en pie, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que nos dio. Muy bien. Hace rato no he escuchado esta. En sí eran dos que no están en otro diccionario, por eso no la van a encontrar aquellos que quieran. Así que una vez escuché una historia que era algo así. No sé si es verídica o no, o es una alegoría de algo. Pero estaban unos soldados en una trinchera y estaban ocultos, había una guerra, ¿no? Y ninguno de ellos, o sea, parece que se atrevía, estaban a salir fuera de ella, y excepto que uno de ellos dice, se levanta y sale para afuera, ¿no? De la trinchera. No sé si saben lo que es una trinchera, ¿sí? Entonces, uno dice, ¿qué haces? ¿Qué haces? Dice, no, quédate acá con nosotros. Y él sale y se va así aprevisionando de cuerpo a tierra, va, y caen las granadas, los tiros alrededor de él, y se mete adentro de una trinchera del enemigo y tira así una granada, y él agarra a alguno y se trae un prisionero. Y dice, ¿esto qué es? Dice muchos de allá. Este es un prisionero, dice, de guerra, dice, y es mío a partir de ahora, ya lo he tomado, dice, ¿y pero cómo hiciste, dice, para traerlo? Y dice, no, me fui, tuve que hacerme valiente, salir al frente, ir a pelear y tomarlo, estamos en una guerra, dice, ¿no? Y ustedes podían tener el suyo, solo que están muy cómodos acá. Y a veces nos olvidamos nosotros que creemos que la iglesia es solamente un lugar, como dicen, que he escuchado a otros hermanos pastores que creen que es un hospital, dicen, ¿no? Pero un hospital también es un lugar donde se sana, y para haber sanado tiene que haber heridos, creo. Y los heridos se hacen, creo que en la guerra o peleando, en la vida cotidiana, ¿no? De que hay, ¿no? Y a veces quedamos en eso, que normalmente es un hospital, y no olvidamos que dice que Jehová de los ejércitos, ¿no? Nosotros nos hemos alistado, tanto soldados como soldadas están ahí, y puede haber soldadas, puede haber enfermeras que pueden también curando por medio de la palabra de Dios, los espíritus de algunos hermanos, ¿no? Por medio, no predicando, pero sí pudiendo sanar las heridas, ¿no? Y nos olvidamos de esto, que cada uno tiene su rol, tiene una función dentro, y lamentablemente queda en esto, ¿no? Así que hoy los invito a abrir la Biblia, o sea, su Biblia, en el libro de Josué. Libro de Josué,
para seguir esta serie que estamos exponiendo de todo el libro, o sea, todo a través, o sea, estamos viendo todo a través de la Biblia, o sea, un capítulo por domingo, eso es lo que estamos haciendo, o sea, un capítulo, digo, sí, un libro, perdón, un libro por domingo, estamos haciendo eso. ¿Voy a poner esto allá? Gracias. Entonces eso es lo que estamos viendo, ¿no? Vamos a hacer una pequeña introducción, o sea, para que puedan entender un poco de qué se trata, y después voy a, como hago siempre, hago un poco de historia, para que se pueda entender, un poco de historia, trato de buscar una aplicación, o sea, en nuestras vidas, y que podamos ver a Cristo. Son las tres cosas que vengo diciendo siempre. Cuento un poco la historia del libro porque es una historia de historia, ¿qué va a aplicar? Que es guerra nada más, y matar, sangre. Y después una aplicación nosotros y tratar de ver al Señor Jesucristo que también está ahí, ¿no? O sea, entonces eso. Vamos a ver en este libro de Josué, o sea que cómo el pueblo de Israel entra al territorio de Canaán y tenía que conquistarlo. Quiero explicar algo antes que se pueda llegar a entender. Acá no se trata de tomar, o sea, de guerrear y de pelear para tener algo. Acá la idea del libro es conquistar, la palabra conquistar, tomar. ¿Por qué quiero aclarar esto? Porque la vida cristiana, o sea, no se trata de que nosotros ganamos batallas, como dicen muchos, sino que nosotros debemos tomar las riquezas, o sea, que Cristo ya, Dios nos ha dado en Cristo Jesús, ya están ahí, debemos aprisionarlas por medio de la fe, Si no, no somos nosotros, sino que Dios nos da, nos manda para que tomemos. Es muy importante porque si no caemos en un arminianismo de que nosotros hacemos la obra. Y es Dios el que nos manda a que tomemos algo que ya Él nos ha dado. Es muy importante esto que quede en nuestras mentes, no es que nosotros vamos somos victoriosos, porque somos victoriosos en Cristo nada más. Por medio de Él somos más que vencedores y por medio de Él que todo lo podemos. Entonces, eso es muy importante que podamos entender. Entonces, esto que iban a tomar Canaán, era por medio de Josué. Ya vimos todos los libros que venimos viendo, y Dios iba a cumplir esta promesa, que llegó el momento, castigando a estos pueblos, ¿no? En este libro vamos a ver que Dios llama a Josué, donde él debía sujetarse a su palabra, vamos en los primeros capítulos, como Dios lo manda, lo consuela, también le da promesas. El nombre original de Josué en sí era Osea, ese es el nombre verdadero de Josué, era Osea. Eso lo vimos, estaba en Números 13, del 8 al 16. Y Osea quiere decir salvación. Y Josué significaba Jehová es salvación. Entonces Jehová es salvación significa. Y en Mateo 1:21 dice así: y parirás un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Y Hechos 4:12 también lo tenía visto en el Facebook, no sé si que decía, ¿no?, que no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo de Cristo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que Moisés le había puesto este nombre, Josué, a Osea, cuando lo vimos en Números 13, 16, cuando él había enviado a espiar esta tierra. ¿No se acuerda que había enviado a 2 espías, a Josué y a Caleb, y fueron los únicos que quedaron vivos? O sea, porque los demás perecieron en el desierto. Bueno, ahí le cambia el nombre a Josué. Y Josué es un nombre, estamos haciendo un poco de historia antes de empezar. Es un nombre hebreo, que el sinónimo, o sea, en el griego, o sea, porque cambia mucho en el hebreo, en el griego Nuevo Testamento, es Jesús. Josué es un sinónimo del griego que es Jesús. Y Josué ya tenía eso, ¿no? Es una tipología que muchas veces no lo ven, que es del Cristo, Cristo Redentor, Cristo que nos hace entrar, el Cristo que por medio de Él, que somos más que vencedores, es por medio del Cristo que podemos vencer en este Canaán, en esta tierra que Dios nos ha dado, ¿no? Canaán, quiero explicar algo, porque muchas de las prédicas, ya sabemos, ¿no? Depende vamos a decir, de la teología que tenga el pastor. Si el pastor es de la prosperidad, acá tiene un tema para poseer las riquezas y todo, y Dios se quiere prosperar y tomar Canaán, entonces la enfila por ese lado la prédica. Otros más fundamentalistas, bautistas, dirían, bueno, Canaán es una tipología del cielo. Yo soy de que no. Yo soy de que Canaán es la tierra esta,
¿Por qué? Porque dice que ninguna cosa impura entrará en el cielo. Entonces acá vemos cananeos que están. Entonces no es imposible que sea el cielo. Yo creo que Canaán es una tipología de que estamos en este mundo, pero no formamos parte de este mundo. Pero a pesar de que Dios nos introdujo, o sea, nos liberó de la garra de Satanás, seguimos estando en el barrio con gente, que la gente vemos más en estos barrios que vivimos nosotros. Entonces, Dios nos va a dar ciertas órdenes cómo convivir, cómo vivir con esta gente, y vivir la vida cristiana victoriosa en Cristo Jesús. Esa va a ser la aplicación más o menos, ¿no? Que vamos a ver. Y Josué tenía experiencia militar, era un hombre de guerra, él ya había peleado con Amalek, no era así un neófito, era un hombre instruido militarmente, él ya había estado sujeto a batallas, peleas, cicatrices, era un hombre grande, 80 años tenía, caramba, era un hombre fuerte, o sea, ¿no? Y eso es lo que era, entonces Dios utiliza esas cualidades o cuando Dios lo ha hecho pasar y ha formado el carácter de esa persona a veces para usarlo por algo. No quiere decir que por esto todo lo que son militares van a pasar. Yo tuve una experiencia hasta, no sé, con que diga que 10 años lo que es militar o lo fluvial. Eso no quiere decir que a mí capacita para predicar, todo lo contrario, porque Dios dice que lo usa lo más débil, lo más insignificante. Pero en este caso utilizó a Josué, un hombre con experiencia militar. Entonces, y él había estado otra cosa sirviendo a Moisés. En Éxodo 33:11 vemos que cuando él va a Sinaí, él estaba. Estoy haciendo un poco de historia para ver, estoy tratando de presentar la personalidad de Josué. ¿Quién es este personaje que va a hacer introducir al pueblo de Israel, a Canaán? Y ya vimos en los estudios anteriores que Josué había estado con Moisés. Y él tenía conocimiento incluso de la tierra que iban a tomar ahora, porque él ya había entrado como espía cuando era más chico. Él estaba allí con Caleb como espía, en números 13 del 8 al 16, vimos, ¿no? Y números también 14:6, número 10 del 30 al 28. Entonces él ya, su carácter había sido aprobado por Dios, Dios ya lo venía preparando, para que cuando Moisés se iba, Dios tiene ya otro siervo preparado. Y ese es Dios, ¿no? Mientras va teniendo uno, Dios ya viene forjando, va teniendo otra persona al lado. ¿Sabe cuánto tiempo va a vivir esa persona? Porque le ha dado vida, pero a la misma vez va preparando otro siervo para que quede. Y este era Josué, el que iba a quedar, ¿no? Entonces Josué y Caleb eran los únicos que habían quedado de la nación, porque la verdad otra vez habían muerto todos por falta de fe, que murieron en el desierto, casi 40 años ahí, y quedaron Josué y Caleb, los únicos más maduros. Y Josué había sido ordenado por Moisés antes de morir, el número 27:8. Y después Dios confirmó, o sea, lo comisionó, lo confirma Dios mismo para reemplazar a Moisés en Deuteronomio 31:23. Es un poco la historia de Josué, el personaje que vamos a ver hoy, nuestro hermano, ¿no?, en el Antiguo Testamento. Habla un poco de la tierra Canaán que ellos iban a tomar. ¿Qué es esta tierra? Canaán era algo, en sí era una tierra, o sea, desorganizada, cada uno hacía lo que quería, la religión de ellos era cualquiera, o sea, no tenían un gobierno, en sí, ya no tenían una ley, eran una ley sin ley, ¿no? O sea, cada uno hacía lo que quería, ¿no?, lo que más les placía. Y a veces se juntaban entre ellos para pelear, y como vamos a ver más adelante. Y la situación religiosa de ellos eran politeístas. Ellos tenían a Sera, tenían a él y tenían a Baal. Estos dioses que ellos tenían eran dioses sin carácter moral, no es como nuestro Dios que él es santo. Estos dioses aceptaban sacrificios de niños y otras cosas más. Hacían sacrificios de animales, bueno, cosas así, Moloch. Y hacían así, como dice en Romanos 1:18-72, ¿no? Que habiendo conocido a Dios, o sea, Dios lo entrega a ellos, ¿no? O sea, escribe Pablo, ¿no? Y es por eso que Dios le manda, en Deuteronomio 7:1, que ya lo hemos visto, ya lo vimos, pero vamos a hacer un poco, qué es lo que le ordena Dios al pueblo de él. Deuteronomio 7:1 dice: cuando el Señor tu Dios te haya introducido en la tierra donde vas a entrar, Canaán, para poseerla, y hayas echado de delante de ti a muchas naciones, los hititas, los jerjeseos, los amorreos, los cananeos, los fereceos, los heveos y los jesueos, 7 naciones más grandes y más poderosas que ti.
Y cuando el Señor tu Dios los haya entregado delante de ti y los haya derrotado, los destruirás por completo. No harás alianza con ellos ni te apiadarás de ellos. Y no contraerás matrimonio con ellos y no darás tus hijas a tus hijos y no tomarás tus hijas para sus hijos, porque ellos apartarán a tus hijos de seguirme para servir a otros dioses. Entonces la ira del Señor se encenderá contra ti y Él pronto te destruirá. Más si adquieres con ellos y derribares sus altares, y destruir sus pilares sagrados, y cortar sus imágenes de acera y quemar en fuego sus imágenes talladas. Entonces Dios le mandaba, ahora le advierte, contra la idolatría, que era un pueblo idólatra Vemos que la tierra misma yace en la idolatría, nadie busca a Dios. Entonces Dios mandaba que una vez que ellos iban a entrar en esta tierra, ellos debían destruirlo. Entonces debemos entender de que esta en sí no es un reposo, porque podemos entender de que no es el cielo, porque si no no existiría esto, ¿no? El mismo escritor poderoso en Hebreo 3 del 8 al 10, voy a tratar de buscarlo, no lo marqué, pero en Hebreo 3 Hebreo 3 del 8 al 10, vamos a ver lo que nos dice, que habla algo del reposo, porque si este fuera el reposo eterno, o el cielo, no estaría hablando de otro reposo, dice el escritor de Hebreo, ¿no? Entonces en Hebreo 3, del 8 al 10, dice así. A ver, no sé si era Hebreo 3, no noté mal. Sí, del 8 al 10, a ver. Creo que no lo sé mal. A ver si es el 4, el 8, el 10. No, esta parte ya lo vimos. 3:8 dice: no me lo cae vuestro corazón como una provocación, como el día de la prueba en el desierto, donde vuestros padres me tentaron. No, ese a ver si lo puedo encontrar, si no voy a seguir adelante. Pero hay un texto, ¿qué cosa? Sí, por favor, sí. Sí, no hay problema. No, estaba buscando un texto donde dice de que, bueno, acá no lo tengo, si después si lo encuentro, pero hay una parte en Hebreo no lo noté bien, donde dice de que si se tira otro reposo, Josué no estaría hablando de otro reposo, si Canaán hubiera sido... Entonces vemos que solamente es una tipología, ¿no? Bueno, a ver si está acá. No. Bueno, no voy a seguir más porque si no voy a perder mucho tiempo. Voy a seguir adelante. Se me coló un texto. ¿Está? Vamos a seguir entonces con lo que estaba diciendo Canaán. Entonces vemos que para mí es una tipología de esta tierra, pero no es el cielo porque es imposible, ¿no? Entonces Dios le ordena que lo destruya. Ahora vamos a empezar a poco. Dios ordena destruirlo, pero ¿por qué los ordena destruir? Ya vimos parte. En Deuteronomio 7, vamos a ver un poco más de Deuteronomio 7, 1 y 2, dice así, bueno, este ya lo leí, el que leí recién, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos eran idólatras, ¿no? Pero vamos a ver el Deuteronomio 9, 4 y 5, ahí está. No digas en tu corazón cuando el Señor tu Dios lo haya echado de delante de ti, por mi causa el Señor me ha hecho entrar para poseer esta tierra, sino que es causa de la maldad de estas naciones que el Señor los expulsa delante de ti. No es por tu justicia ni por la rectitud de tu corazón que vas a poseer su tierra, sino que por la maldad de estas naciones el Señor tu Dios las expulsa delante de ti para confirmar el pacto que el Señor juró a sus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Y después dice en el 6, comprende pues que no es por tu justicia que el Señor tu Dios te da esta buena tierra para poseerla, pues eres un pueblo de dura servicio. Entonces Dios iba a destruir las naciones de Canaán, pero dos veces le dice al pueblo de Israel, le dice que no es porque tú eres algo bueno o tú eres algo excelente, no, está diciendo por la dureza, o sea, ¿por qué? Por la maldad que tenían estos pueblos. Entonces, por eso
y Dios, vamos a ver más adelante, que Dios ya ya le había advertido hace mucho, no le había dado casi 400 años más o menos. En Deuteronomio 20, del 16 al 18, dice así: pero en la ciudad de estos pueblos que el Señor tu Dios te da heredad, no dejarás con vida nada que respire, sino que lo destruirás por completo, a los hititas, amorreos, cananeos, fereceos, heveos, jesubeos, tal como el Señor tu Dios te ha mandado, para que ellos no nos enseñen, no os enseñen a imitar todas las abominaciones que ellos han hecho con su Dios, sino pequé contra el Señor nuestro Dios. Dios quería que las malas compañías corrompan las buenas costumbres, echan a perder las buenas conversaciones. Entonces, ¿qué dice Dios? Lo que sucede también es que con nuestra vida cristiana, nosotros nos dicen: ay, pero yo no me puedo juntar con alguien. Lo que Dios nos quería mostrar, era que ellos debían apartarse. Acá en este caso, literalmente, Dios lo manda a matar. O sea, ¿pero por qué? Porque eso se te pega. Si vos estás mirando todo el día, vamos a decir, la tele, y estás diciendo todo suciedades, chistes sucios, ¿qué vas a hacer durante el día vos? O te pones un chico frente como yo le digo, la caja, que se llama televisor. Y después el chico dice suciedad, le insulta a la mamá, y dice: ¿qué pasó? Y si la mamá, ¿qué si lo entregaste a Mologo ahí? A hacer un sacrificio durante 8 o 9 horas frente ahí. ¿Y qué sucede? Que hablan y dicen cosas así. Entonces Dios dice: no lo pondrás. ¿Por qué? Porque lo que sucede es que eso se le va a pasar. Y Dios manda a destruir a ellos y junto con todos sus dioses. En Levítico vimos ya 18, del 26 al 30, dice así: pero en cuanto a vosotros, guardaréis mis estatutos, mis leyes, y no haréis ninguna de estas abominaciones, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros, porque los hombres de esta tierra que fueron antes de vosotros han hecho toda esta abominación, y la tierra se ha contaminado. No sea que la tierra os vomite por haberla vomitado, como vomitó la nación que estuvo antes de vosotros. Porque todo el que haga cualquiera de estas abominaciones, aquellas personas que las hagan serán cortadas delante de entre su pueblo. Por tanto, guardaréis mis ordenanzas, no practicando ninguna de las costumbres abominables que se practicaron antes de vosotros, para que no contaminéis con ella. Yo soy el Señor vuestro Dios. El asunto es que Dios no quería que se contaminara. Es un Dios celoso, un Dios santo, y no quiere que nos juntemos a veces, no en el sentido de ir a predicar, a hablar con ellos, es sentarse a relajarse y hablar con ellos, porque Dios dice que te vas a contaminar, así lo dice Dios, su palabra, se te va a pegar, ¿no? Y eso era, y otra razón era que Dios iba a emitir un juicio sobre estos cananeos, y Dios quería que se aparte, ¿no? O sea, que nos apartemos de ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque Él iba a hacer por medio del pueblo de Israel. Él emitió un juicio y vamos a decir que Israel iba a ser el instrumento, el martillo por el cual Dios iba a ejercer ese juicio, ¿no? Dios utiliza a su pueblo para ejercer el juicio, ¿no? Que él había dicho, ¿no? Y también vamos a ver que él tuvo misericordia de ellos durante casi 400 años, tuvo misericordia, ¿no? Tuvieron tiempo para arrepentirse y ellos no quisieron. Lo podemos ver cuando Dios en Génesis 15, 16, la promesa que le hizo a Abraham, ¿no? Este pueblo, Canaán, el que iban a tomar ellos, vimos en Génesis 15, del 13 al 18, que le había hecho una promesa a Abraham, a Isaac, Jacob, ¿no? Y Josué es el que, José, que ya vimos, había llegado a Egipto hace 400 años, ¿no? Y Moisés fue el que sacó el pueblo, eso lo vimos en Éxodo, está diciendo un poco de historia, de Egipto, y fueron por el desierto, por ello iban rumbo a Canaán, solo que por incredulidad, que ya lo vimos, murieron en el desierto, ¿no? Y en Números 14, que ya vimos, Dios los sentencia a ellos a pasar 40 años, bueno, en morir, ¿no? Que quedaron estos dos, Josué y Caleb, ¿no? Pero ahora, en este libro que estamos por ver ahora, a Josué le iba a tocar dirigir, ¿qué? A este pueblo hacia la victoria, hacia la conquista, ¿no? Y eso es lo que, ¿no? Que Dios se lo había dado, ¿no? Y ellos lo iban a tomar por fe. Bueno, y vamos a ver entonces esto, que este libro, cubre casi 25 años, que es... Sí, esta es la introducción, es cortita, ¿no?
iban a entrar a Canaán, ¿no? Y vamos a ver esos 25 años que más o menos transcurren en la vida de Moisés. Bueno, esa fue la introducción. Sí. Bueno, ahora vamos a ver por el primer capítulo, en Josué 1, vamos a ver un poco, igual no voy a ver todo, voy a ver un poquito lo más interesante, o sea, todo está interesante, pero vamos a ver cómo, vamos a ver en este capítulo 1, o sea, cómo van a entrar, que ya lo dije, el pueblo de Israel al territorio de Canaán, y van a ser conquistándolo, van a dividir, después van a dividirse ellos, o sea, las tierras que toman, ¿no? Y todo eso bajo las órdenes de Josué, ¿eh? Y vamos a ver que Dios cumplió y cumple sus promesas cuando Dios promete que Él le iba a dar, dijo que le iba a dar esta tierra, y vemos acá que vamos a ver que Dios cumple cuando dice que va a tener un juicio, ya ha establecido un juicio, y va a pagar a los pecadores. Dios le prometió, y vemos acá cumpliendo también un poco lo que es, ¿no? Y también nos vamos a aprender que todavía es tiempo de correr a Cristo, porque así va a venir un juicio contra los pecadores y Dios va a traer una sentencia, ¿no? Y así vemos como en el Antiguo Testamento estamos viendo como eso se cumplió, siempre se cumple, ¿no? Vamos a ver unos textos más conocidos. Josué 1:8, que dice así: este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Si querés leer, por favor, el 7, o sea, ¿querés leer el 7 vos para leer algo, leo yo? Sí. 1:7. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para esperar de ser conforme a toda la ley que el siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni de diestra ni de siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Y el 9, por favor. Mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová, tu Dios, estará contigo donde quieras que vayas. Ahí está. ¿Qué podemos aprender de esto? Acá se nombra la palabra esforzar. Bueno, yo me tuve que esforzar en buscar las palabras ahí. No la pude encontrar en el hebreo, pero tuve que buscarla en el diccionario griego. ¿Qué quiere decir esforzar? Porque Dios manda que debe esforzarse el cristiano. Pero esforzarse viene de la palabra, en una de las tantas que encontré, es agonizomai, que es la que utiliza Pablo, que es cuando decía que peleaba, era la palabra de agonizomai, de hasta el tiempo de agonizar, del cansancio. También quiere decir luchar en nuestro castellano, hasta agonizar. Y acá se traduce con el verbo de esforzarse en Lucas 13:24. En Lucas 13:24 vamos a ver, me pareció interesante buscarlo porque si debemos esforzarnos, debemos que ver en qué esforzarnos, ¿no? Hoy en día se esfuerzan mucho por tener una carrera, por tener un buen trabajo digno, por poder mantener bien, pero ¿qué es lo que quiere que te esfuerce Dios? ¿Qué es la prioridad que quiere Dios que tengas éxito en tu vida? Hoy podés esforzarte en muchas cosas, al fin y al cabo, como dice el libro de Eclesiastés, todo vanidad de vanidades, podés tener todo lo que quieras y esforzarte en esta vida, pero Dios manda que nos esforcemos y a mí me gustaría saber en qué. En Lucas 13:24 dice así: esforzados por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando fuera comenzáis a llamar a la puerta diciendo: Señor, dice, ábrenos, dice. Él respondió, dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaré a decir, comimos y bebimos en tu presencia y enseñaste en nuestras calles. Y él dirá, os digo que no sé de dónde soy, apartados de mí todos los hacedores de iniquidad. Y allí será el llanto y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham, Isaac, Jacob y a todos los profetas en el reino de Dios, pero vosotros echados fuera. Y vendrán del oriente y del occidente, del norte y del sur, y se sentarán a la mesa del reino de Dios. Y aquí los últimos serán los primeros serán los últimos. La puerta estrecha. Cristo, cuando empieza a hablar de esforzarse, a mí me pareció interesante,
¿Qué es lo que quiere? Cristo que nos quiere que nos esforcemos, pero que nos esforcemos en entrar en el reino de los cielos. Yo creo que hoy en el día muchas de las prédicas están centradas en lo que el hombre puede lograr, en la prosperidad, en los negocios. Y Cristo, cuando él hablaba y predicaba, caminó en la tierra, hablaba de un esfuerzo, o sea, por entrar en el reino de los cielos. En Lucas 16, también dice así: la ley y los profetas se proclamaron hasta Juan. Desde entonces se anuncian las buenas nuevas del reino de Dios y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley solamente podía conducir, mostrar Moisés a Cristo, pero solamente aquellos que se esfuerzan, aquellos que son valientes, son los que van a tomarlo. O sea, hay un libro que hace un tiempo consideramos, que se llama, que tengo en las manos, el libro de Progreso Peregrino. Acá vemos la lucha de cristianos continuamente, esforzándose y pelear. Me gustaría leer una parte, dice: cristiano ve una entrada guardada por 4 hombres armados. Luego el intérprete lo llevó a una hermosa e imponente entrada, delante de la cual había 4 hombres muy fuertes armados. A lo largo de la entrada un hombre estaba sentado detrás de un escritorio, sobre el cual había un libro para anotar los nombres de aquellos que llegaran a entrar. Enfrente de esta entrada había un grupo muy grande de gente que parecía muy ansiosa de entrar, pero tenían miedo de los hombres armados. Sobre los muros del palacio una gran multitud de gente en vestiduras blancas estaban observando. Sin embargo, no había ninguno suficientemente bravo como para arriesgarse a luchar. Al fin, Cristiano vio un hombre muy valiente que se dirigió al escriba y le dijo: escribid mi nombre, señor. Hecho esto, se puso un yelmo sobre la cabeza, sacó su espada y arremetió contra los 4 guerreros. Le atacaron con fuerza mortal, pero el osado guerrero peleó ferozmente y, dando y recibiendo muchas heridas, finalmente logró penetrar dentro del palacio. Al ocurrir esto, un coro de voces felices comenzó a cantar: entra, entra, gloria eterna tuya será. Luego le pusieron vestiduras blancas como las de los demás. Y Cristiano dice: me parece que es el significado de esto, dijo el Cristiano sonriendo. Ahora déjame seguir mi camino. Bueno, acá estaba Cristiano, ¿se acuerdan? Estaba con intérprete, ¿no? Con el pastor. Gracias. Lo tengo que saber, no. Estaba explicando. Ya vimos una vez esto, que en esa época costaba mucho entrar a la membresía, se trataba de eso. Pero en el día de hoy también vamos a tener guerra. Se van a levantar tu pariente, tu papá, tu mamá, tu abuela, tu tío, tu vecino, tu amigo de Facebook, tu cristiano, y van a empezar las peleas, las guerreras, y vas a tener que pelear la buena batalla de la fe. O sea, si de verdad querés, te va a poner el yelmo, la armadura, y tenemos muchas batallas que librar todavía, a pesar que somos más más que vencedores en Cristo Jesús, pero tenemos que batallar. Fíjate que el mismo Pablo dice que él batallaba muchas batallas. Una de ellas que a veces nos cuesta predicar. Dice: eso es para los predicadores. En Romanos 15:20 Pablo dice: de esta manera me esforcé a predicar. Agonizomai. Él se esforzaba hasta lo último, trabajaba con su mano, no es que tenía el sueldito del pastor y estaba con doble honor, reconocido, y tenía su buen auto porque él tenía que estar bien pagado el pastor. No, él no tenía esas cosas. Él trabajaba con sus manos, los dos que le andaban con él que también cosían tiendas porque él tenía un trabajo, ¿no? Y hacía eso, y aparte se esforzaba. Su prédica dice que duraba muchas horas cuando predicaba a veces. Hasta uno se cayó y se murió, se cayó, estaban cansados. Eran esclavos. Los esclavos salían de trabajar y iban a escuchar la palabra de Dios. Y bueno, era una época muy, no era casi como hoy, ¿no? Que es puro laurel y fácil para los predicadores que tienen sus sueldos, ¿no? Fíjate en 2 Timoteo 2, del 1 al 4, Pablo le encomienda algo al pastor Timoteo. 2 Timoteo 2, del 1 al 4. Tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Que fortalécete. Como decía el Señor: mira que te mando que te esfuerces. Pablo dice lo mismo a Timoteo.
Hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Y lo que has oído de mí, en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Sufre penalidades conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado en servicio activo se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar lo que reclutó como soldado. Lamentablemente se escucha mucho pastor y dice, el pastor no se debe enredar en un trabajo secular, porque si no, no puede presentar un buen sermón. Yo trabajo 12 horas, como siempre digo, a veces duermo 3 horas, 4, y mi prédica a veces dura 1 hora 40. Y no lo digo para enorgullecerme, como dice Pablo, cosa que no sea que se me manda un aguijón. Me esfuerzo en buscar las palabras, me esfuerzo en presentar un tema, y trabajo 12 horas para mí, y los míos, y para esta iglesia, y no estamos pensando en ningún dinero de nada. Y es así, nosotros debemos esforzarnos. Yo sacando hablando fuera de culto, debo llevar 20 o 21 años haciendo lo que se llama el fisiculturismo, lo que es pesa, pero no lo hago bien por las comidas y todo eso. 20 años. Nunca vi muy logro por las comidas, pero siempre me he esforzado, trataba de seguir adelante, cambiar, a veces no podía, pero siempre lleva esfuerzo. Yo sé lo que es esforzarse, yo sé lo que puedo decir hablar de deportes, porque casi la mitad de mi vida, por un año, nada más por un año, he estado con los deportes. Yo no entreno mucho, pero sé lo que es esforzarme, lo que es, y lleva mucho esfuerzo, transpirar, comer, alimentarse. Lo mismo la vida cristiana. La vida cristiana debes alimentarte. El ejercicio es bueno para el cuerpo que te lo cuide, pero de nada aprovecha. No es como en el gimnasio del Señor. Entonces, cuando nos listamos como soldados, debemos entender, acá no dice, como dice mucho pastor, que no se enredan en la vida diaria para trabajar, no, que no se enredan las cosas del mundo, está diciendo, nada más. Pero lamentablemente muchos los cambian. Entonces le dice, tú hijo mío, esfuérzate, le dice a Timoteo, debe esforzarse para pelear la buena batalla. Que sea valiente, le dice acá a Josué. Valiente es otra palabra que aparece en Josué 1, sino que meditarás en el día y la noche y cuides para siempre tu camino y transgresión. Sé fuerte y valiente. Josué 1:9 dice, sé fuerte y valiente, o sea, esfuérzate. Debemos esforzarnos. Ya vimos eso de esforzarse en Hechos 9:22, que se dice, pero Pablo, o sea, Saulo, mucho más se esforzaba y conducía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Entonces, se esforzaba Pablo, ¿en qué? En predicar el Evangelio. Ese era él tenía su mente puesta en esto, ¿no? Y ser valiente, acá, la palabra en el griego que pueden encontrar es viastes, que es un hombre vigoroso. Dios le mandaba a José, sé valiente, sé un hombre vigoroso. No dice sé una mujer, una pastora vigorosa. Dice hombre, sé un hombre vigoroso, un hombre violento. La palabra viate aparece, pero no violento, porque dice los violentos arrebatan el cielo en una parte, ¿no? Lo que no está diciendo que los violentos son los hombres malos, sino los que se esfuerzan de la idea. No hay que esforzarse por entrar hacia no es que se acepto a Jesús en mi corazón, no. Tú eres el que vive fíjate acá vimos a cristianos que esforzándose por entrar, ir a golpear las puertas. Entonces acá se traduce por esforzarse, con Mateo 1:12, que aparece la misma palabra. A ver si lo puedo encontrar. Mateo 1:12 dice así. Ay, perdón. Mateo 11:12. Me faltó un 1. Mateo 11:12. Y desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo conquistan por la fuerza. Te acepto en mi corazón, Señor. Es muy fácil el día de hoy, ¿no? Dios manda que nos esforcemos, pero no es por obras, porque los profetas y la ley solamente hasta Juan el Bautista, dice. Solo que ahora nosotros después, o sea, de ser cristianos, nuestra vida cristiana,
nosotros, o sea, esforzarnos también, y también vamos a ver más adelante que también requiere fe, porque si no te vas a esforzar si no tenés fe, no es por medio de la fe. Pero nosotros debemos esforzarnos una vez que estamos dentro del reino de los cielos, y no es solamente una vida así nomás común, debemos alimentarnos de la palabra, también alistarnos, ya que estamos bajo la sujeción del rey y recibimos órdenes, no es que podemos hacer lo que quiero, ¿no? Pablo mismo decía en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, él era valiente sabiendo que no era él, sino la gracia que reposaba sobre él. Acá también otra cosa que quiero ver, que en Josué dice, sé fuerte y valiente, no temas, ni te acobardes. Entonces Dios nos manda, como a Josué, a no temer ni acobardarnos. A veces tenemos miedo de predicar, ¿qué dirán? Bueno, loco, predica él o prediquen ellos. ¿Cómo podría ser? Y Dios dice, no temas, no seas cobarde. Acá el temer, o sea, el adjetivo de cobarde vendría a ser alguien miedoso. Yo tengo un perro afuera, o sea, que está ahí entre los dos que ya le llamo Scooby. El perro ese, no sé si conocen Scooby, que decía Scooby, dice, ¿quieres una galleta? Y el otro era Shaggy. La verdad que hay unos dibujitos que decía fantasma Shaggy, decía Scooby, decía, ¿quieres una galleta? Bueno, él era mi perro miedoso, no le puse Scooby. Pero esa es la idea, no sé, tengo miedo, no, que me van a decir si le predico la palabra de Dios, no sé qué le digo. Yo a veces, yo no ando así con una Biblia y con una fila de tratados sobre mi espalda, con una mochila, tirando tipo Jacken así a la gente. Yo ando caminando y en un momento sé que el poder de Dios, en un momento tengo la responsabilidad, y en un momento sé que le predico porque es natural, o sea, estoy interesado, pero no es que ando temiendo, no. Bien, ando viendo a las personas que van conducidas al infierno, y sé que el mismo poder que habitó en Cristo habita en mí, y que estuvo en Pablo habita en mí. Solo que debemos llenarnos nada más del Espíritu Santo, de su palabra, para que podamos después, pueda salir eso. Si no tengo nada, no puedo dar nada, ¿no? Acá la palabra también desmayes. Desmayar encontré ecluo, que quiere decir debilitarse, así, caerse. Una persona que es débil, un flacucho. No desmayes, le dice Dios, no seas un flacucho. No desmayar. ¿Y en qué no debemos desmayar? A mí me pareció interesante hoy que busqué. No nos olvidemos de explicar algo. Tenemos una guerra. Muchos dicen, yo salí de unas iglesias carismáticas donde decía, estamos en guerra, debemos atar, reprender a Satanás, atarlo, patearlo, pegar una patada, mojarle la lengua, así, y todas las cosas que hacían. Hasta yo veía que hacían como karate de arriba o algo de eso, o le pateaban, decía patearlo, y después decían así, lo tenés bajo tus pies, decían cosas así. Eso yo no es que la he visto, la estaba ahí adentro. Y no se trata de esa la guerra, de atar. Satanás ya fue atado. Mateo 2 dice que el Señor Jesucristo ató al hombre fuerte. Entonces, nosotros debemos tomar este mundo. O sea, la idea es que el cristiano debe estar escondido y de esconderse porque el mundo es malo. Ya sabemos que el mundo impide, debe traer algo. Lo que debemos entender es que Dios nos mandó a tomar Canaán, Dios nos mandó a evangelizar de alguna forma. Muchas veces dice, ¿cómo hace? Yo le digo, ¿cómo lo hago? No, yo de verdad no lo puedo, porque yo trabajo 12 horas, a veces saben que duramos hasta 3 o 4 horas a lo sumo, a veces 2, y no sé cómo hacer. Lo único que puedo hacer, yo siempre ando con mi tratado a cuestas, nada más. Cuando me encuentro a alguien, le tengo que dar a alguien, si tengo que hablar, a alguien, y si no tenemos el canal donde lo subo, lo mandamos a diferentes países por medio del canal, lo vemos, pero sé que en un momento, cuando esté la oportunidad, tengo que hacerlo. No es que digo, bueno, entonces hay una lucha no tener que a pesar que Satanás está atado, tenemos al pecado, tenemos a la carne y tenemos al mundo. Entonces estamos bajo pelea, aunque somos más que vencedores en Cristo. Entonces no debemos desmayarlo. Y no debemos ser flacuchos, no debemos pelear. ¿Por qué? Debemos luchar contra el pecado. En Hebreos 12:13 dice así, considera que aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse, no os desmayéis. Hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Yo todavía no he desmayado
hasta el punto de caer, como dice el libro de Hebreos, hasta la sangre contra el pecado. He peleado ardientemente contra el pecado, muchas veces me ha vencido, muchas veces le he vencido yo en Cristo, y hay una pelea que hay, ¿no?, entre la carne y el espíritu. Pero el libro de Hebreos dice que nadie fue eso, solamente Cristo pudo hacer eso. Pero hay una batalla que pelear, que esta es contra el pecado. Muchas veces creen que no hay una guerra, no hay nada que tomar. En Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Versículo 8, porque el que siembra para la carne segará corrupción, más el que siega para el espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, como dice Dios a Josué, no desmayes. Y en Gálatas dice, no nos cansemos. ¿De qué? De hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. Si no, desmayamos. Entonces, ¿qué? Sé fuerte y valiente, no te acobardes, no desmayes. Debemos seguir. Dice, uy, pero ¿para qué hacer el bien? Fíjate lo que hace el otro, mejor. Yo he pasado por eso, bueno, fíjate lo que hace el otro y le va bien, le va mejor que yo. Y encima dice que es cristiano. Entonces, debemos hacer eso. En una palabra que me llamó la atención, que Dios le dice que debía él meditar en la palabra. Dice, este libro de la ley no se apartará de boca, sino que meditarás de día y de noche en él. ¿Para qué? Para que te vaya bien. En el libro de Salmos dice así, Salmos 1, cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite. En su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a las corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchitará, y en todo lo que hace prosperará. No así los impíos, que son como la paja. Dice, bueno, entonces, ¿qué hace? Dice el salmista, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche, como le dice Jehová a Moisés, que no se aparte del libro de su boca, sino que medita de día y de noche en él. Si querés triunfar en la vida cristiana, en la lucha contra el mundo, contra Satanás, contra todos los problemas que tenemos, no en la vida de la prosperidad, en los negocios, estoy hablando de las cosas espirituales. Debes meditar en la palabra de Dios. Hay muy buenos libros, comentarios, pero nada debe suplantar las escrituras. Entonces, meditar, la palabra ahí es acá, el Salmo 1:2. ¿Qué quiere decir meditar? Gemir, llorar. Estaba buscando que es la palabra es onomatopéyico. Y después estaba buscando que quiere decir que es como un término que indica un suspiro o un murmullo. Y esto lo hacían los antiguos cuando meditaban. Ellos iban meditando y hablando, iban como que iban hablando, entre ellos iban meditando así la palabra. Entre ellos. Parecía como que estuvieran hablando, pero estaban recordando la palabra y a la misma vez iban como hablando, meditando la palabra. Debemos pensar en la palabra de Dios. Una palabra, pensar, sería imaginar, discurrir, meditar o reflexionar. Esa es la intención. Decía, pensar en algo para después llevarlo a cabo. Pues si yo no lo tengo en la mente, no medito en la palabra de Dios, no la tengo en mi mente, ¿cómo la voy a llevar a cabo si no la tengo todavía, vamos por decir de una forma, preparándolo, cocinándolo en el cerebro? Entonces, no puedo hacerlo, debo meditar en la palabra. En Isaías 26:3 dice, tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Entonces, ¿cómo va a guardar Dios en completa paz? Vamos a tener paz cuando aquel cuyo pensamiento en ti persevera. En 1 Timoteo 4:13 dice así, entre tanto que yo voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Pablo a Timoteo le dice que ocúpate en la lectura, lee. Filipenses 4:8, que está allá, yo no lo puedo leer bien, pero dice, todo lo que es verdadero, todo lo honorable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna y si hay algo que merece alabanza, en esto pienso. Ahí está, eso es Filipenses 4:8, en el cartelito que tenemos ahí en la pared, ¿no? Y esa es la palabra que ahí en Filipenses 4:8 que vos leíste, que dice pensar, acá significa meditar también, meditar la palabra, la ley, la palabra,
ahí la palabra hebrea, pensar, vendría a ser la raíz, tiene la misma raíz hebrea de meditar. Debemos meditar en todo lo que es puro, en todo lo que es amable, en todo lo que es buen nombre, para poder triunfar. Si no, no vamos a poder triunfar. Salmo 119:65 dice: mucha paz tiene lo que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Y entonces también otro mandato que Dios le manda, porque dice, no te lo he ordenado yo, le dice mi traducción de las Américas, en Josué 1:9, que le está diciendo que guarde esta palabra, ¿no? Le dice que tenía que él guardar la palabra de él, ¿no? Y esto de guardar quiere decir cuidar, vigilar algo y conservar, y tener algo, ¿no? En Marcos 9:10 dice que ellos guardaron la palabra entre sí. Bueno, esto es lo que más me pareció interesante del capítulo 1, aunque no crean, que estuve buscando, qué era lo que Dios le mandaba. ¿Por qué lo hice tan largo? Porque creo que el 99.9 del éxito va a estar en que nosotros estemos meditando en la palabra de Dios, estemos orando, tenemos comunión, porque si no, no vamos a poder. Porque si no sabemos la voluntad de Dios, no estamos meditando, no estudiando la palabra de Dios, no vamos a poder saber, no vamos a poder sujetarnos a su palabra. José se iba a sujetar a Jehová para poder tomar Canaán, ¿no? Y poder, entonces así podemos decir como en 2 Timoteo 4:7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Como Pablo decía, peleó la batalla, la buena batalla de la fe, pero él sabía lo que era la voluntad de Dios. En 2 Timoteo 1:7 dice, porque no nos ha dado Dios espíritu de temor, sino de fortaleza y de amor y de templanza. A veces tenemos temor, pero debemos recordar que Pablo le dice a Timoteo, recuerda que Dios no te ha dado espíritu de temor ni de cobardía, sino de fortaleza. Pero, ¿fortalecerse dónde? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si no, lejos de Él nada podemos hacer. Entonces, solamente es por medio de Él. Y quería mostrar un personaje que estuve buscando en Hechos 18, de 24 a 28, que me pareció muy interesante. Se llama Apolos. Apolos dice, entonces llegó a Efeso un judío que llamaba Apolo, natural de Alejandría, hombre elocuente y que era poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo ferviente de espíritu hablaba y enseñaba con exactitud las cosas referentes a Jesús, aunque solo conocía el bautismo de Juan. Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga, cuando Priscila y Aquila, estos son los que trabajaban con Pablo haciendo carta, ¿no? Lo oyeron, lo llevaron aparte y le explicaron con mayor exactitud el camino de Dios. Cuando él quiso pasar acá, ya los hermanos lo animaron, escribieron a los discípulos que lo recibieran, y cuando lo llegó ayudó mucho a los que por la gracia habían creído, porque refutaba vigorosamente en público a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Esto era Apolo, hombre elocuente, poderoso en las escrituras. Él no tenía espíritu de cobardía, él se paraba y decía, el Señor dice esto. Esto no quiere decir que nosotros parece que estamos predicando y yo me paro y dice, el Señor dice que estás equivocado, vos pentecostal carismático, porque si no hablar en... ¿Quiere decir que vamos a decir eso? ¿Por qué? Dice, tenemos el Nuevo Testamento que dice que debemos ser con espíritu de mansedumbre. Quizás Dios le quite el lazo por el cual Satanás le tiene preso, y le da arrepentimiento. 2 Timoteo 2:24-26, si no me equivoco, ¿no? Entonces debemos ser un poco perspicaces para predicar, ¿no? Pero es así, debemos persuadir a las personas. Y él era poderoso, era un hombre valiente. ¿Pero qué es lo que le daba la valentía? Cuando digo, Señor, dame de nuevo para hablar en tu palabra, que yo no tengo. Pero él había estudiado la palabra de Dios. Es el poder de Dios adentro tuyo que fluye. Entonces, es el poder. A veces decimos, pero yo no puedo. Claro, que no va a poder. Nosotros no podemos. En sí, no podemos hacerlo porque no tenemos el poder para hacerlo, ¿no? Yo acá no sé si me acuerdo, lo tengo, le voy a buscar. Había un profeta, espero que lo pueda encontrar porque no sé si lo vean. Me dan tiempito a ver.
yo sé que lo tengo por acá, y quería mostrar un profeta que estaba, que era muy, que él también tenía miedo a veces de hablar, a ver si lo puedo encontrar. Si no me equivoco es Jeremías. Jeremías o Ezequiel. A ver si me podía buscar Jeremías los primeros capítulos, si lo podés encontrar. Pero entonces, ¿qué es Jeremías? No, con él dice que es chico. Él tenía miedo de hablar, entonces Dios le dice, me parece que es Jeremías. Acá estamos. Ahí está. ¿Querés que lo lea? Dice así, si me siguen. ¿Lo lee fuerte? Entonces lo seguimos. Dice así. Y vino a mí palabra del Señor diciendo, antes que yo te formara en el seno materno te conocí, y antes que nacieras te consagré y te puse por profeta de las naciones. Entonces dije, Señor Dios, he aquí, no sé hablar, porque soy joven. Pero el Señor me dijo, no digas soy joven, porque a donde quiera que te envíe irás, y todo lo que te mande dirás. No tengas temor ante ellos, porque contigo estoy para librarte, declara el Señor. Entonces extendió el Señor su mano y tocó mi boca, y el Señor me dijo, he aquí, he puesto mis palabras en tu boca. Mira, hoy te he dado autoridad sobre las naciones y sobre los reinos, para arrancar, para derribar, para destruir, para derrocar, para edificar y para plantar. A veces pensamos que hoy yo no puedo, o cómo lo voy a hacer. Y claro, yo ni nadie lo vamos a poder hacer, solamente es Dios cuando Él, nosotros clamamos y le pedimos a Él. Pero debemos instruirnos en la palabra de Dios, leer, porque vamos a hacerle saber a las personas si nosotros no sabemos cuál es la voluntad de Dios, cómo le vamos a pedir, cómo va a tocar trompeta. Ahí está. Entonces, capítulo 1, fortalecernos por medio de la palabra de Dios, meditar, ¿para qué? Para ser fuertes, para no temer cuando tenemos que entrar a Canaán, cuando tenemos que ir a algún lado a predicar o a hablar, y derribar todo argumento, toda actitud que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cómo lo vas a hacer? Por la palabra de Dios. Si no me lleno, simplemente estoy perdiendo tiempo, no tengo horas de Biblia, que a mí me pegaste un clacucho. Por supuesto, nos paramos y me hace por allá, me mandó. Entonces, no para pelear, la palabra no es para combatir y refutar y a ver quién sabe más de las doctrinas de la gracia, y que si sos súper calvinista te sabes todas las doctrinas, te sabes el tulip y todo eso. No, tenemos que saber, pero para llevar las almas a los pies de Cristo, no para ser contenedor y pelear ardiente por la mente. A veces piensa que ser apologista de la fe sabe mucha escritura y pelear. No se trata de eso. Podés ganar la mejor batalla y la persona no la ganaste para Cristo. Y vos dices, qué bueno que sé, soy un gran guerrero de las escrituras. Sos un arrogante nada más, porque no se trata de eso. Debemos entrenarnos bien, ser fuertes bien, pero ¿para qué? Para llevarlos a Cristo, ¿no? En el capítulo 2 vamos a ver que cuando, apurándome porque si no, no vaya, cuando Josué entra, que envió, o sea, a los espías, a Jericó, y fueron ellos fueron los espías a ver, o sea, como él había ido, vamos a ver que ellos entran, o sea, Rahab, o sea, ellos los esconde, o sea, ellos, ¿no? Y Rahab termina, y es una tipología, vamos por decirlo, de los cristianos, o sea, vamos a decir de aquellos impíos, que sabiendo lo que ha hecho Dios con Egipto, o sabiendo que Dios, como dice Hechos 17:31, que Dios ha establecido un día del cual jugará a los vivos y a los muertos, ¿no? Por medio de quién, medio de Cristo, y conoce que después de la muerte hay un juicio, se le ha predicado, la persona tiene temor, porque sabe que va a traer un juicio como en Canaán, Dios va a traer un juicio sobre este mundo, y tienen un temor. Entonces, ellos buscan de Yahvé, ¿no? Saben que van a cumplir. La cuerda que vemos ahí escarlata, o color roja, si quieren decirle, que le dice que le ponga ahí, que por esto siempre digo, lean o escuchen su audiovisual o lean todo el libro, para que entiendan lo que estoy hablando, si no, no saben de qué estoy hablando.
esa cuerda que pone ella ahí, o que le dicen que ponen, para que sea salvo ella y la familia, también representaba, no se acordaba, la sangre esa que habían puesto del cordero en el umbral de la puerta, cuando estaba la Pascua, cuando iba a pasar la muerte por ahí, pues también era eso, que el pecador está cubierto por la sangre de Cristo. Entonces, de esa forma, cuando venga el juicio de Dios, aquellos que estén cubiertos por la sangre de Cristo no perecerán, tienen vida eterna. No, es una tipología también de eso. Representaba a la mujer esta que es Rahab, que aparece como prostituta ahí, que hay arrepentimiento, no importa lo que hayas hecho, no importa si hayas sido prostituta, si hayas hecho lo que hayas en tu vida, Cristo siempre hay perdón de pecados en Él. Dios siempre está en Cristo perdonando todos los pecados, cualquiera que hayas hecho, ¿no? Dejamos ahí la carga y en Él sabemos que estamos perdonados. Cuando estos espías llegan y traen el informe a Josué, demuestran que ellos tenían miedo de pelear. O sea, no es como la película que estaba viendo de Josué hoy, que estaba cambiada, ¿no? A veces vemos películas y decimos, ¡ay, la película! Y no es así. En la Biblia tenemos que ver lo que dice la Biblia. Pero no me perder eso más tiempo porque no tengo tiempo. Pero vemos que ellos tenían miedo, el pueblo de Canaán. ¿Pero qué sucede? ¿Cómo lo podemos aplicar el día de hoy? Hoy el día de hoy también, cuando vos le predicás, así como decís, va a venir un juicio, la persona dice, por ahí tiene un poco de miedo, pero otros así como que no le pasa nada. Saben que va a venir el juicio, saben que Dios va a traer algo, porque creen, pero es como lo de ahí, no tienen miedo. Pero como Rahab vemos que sí, en Hebreos 11:31 dice así, por la fe, Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los incrédulos, habiendo recibido a los espías con paz. Entonces, ¿qué es lo que tuvo Rahab? Fe. Eso es lo que Dios requiere, fe en el sacrificio de Cristo. Debes creer en que Cristo murió por tus pecados y debes creer que Cristo resucitó al tercer día. Y eso es lo que vemos que Dios manda, que si no has creído en vano, dice, si has creído en el Cristo que te da prosperidad, en el Cristo que te da sanidad, y en el Cristo hay muchos Cristos. Tengo que creer que Cristo murió por los pecados de muchos y resucitó el tercer día. Murió por nuestros pecados y resucitó para que tengas vida eterna. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, dice las Escrituras. En capítulo 3 podemos encontrar cómo ellos cruzan el Jordán. En Isaías 53, esto es un poco el cruzar el río del Jordán. Bueno, no tengo tiempo mucho de hablar, pero en esa época se levantaba, no sé si han visto un río, acá vivimos Mar del Plata, yo he navegado por los ríos, he navegado por los mares y he navegado por los ríos, por la gracia de Cristo. Prefiero navegar en el río que más tranquilo, porque el mar se mueve, acá no se han visto las olas acá, allá es más tranquilito. Pero en esa época se levantaba mucho, era muy difícil de pasar el Jordán. ¿Para qué pasaron ahí? Porque iba a aumentar la fe de Josué y la del pueblo. Al ver esto, iban a ver el poder de Jehová, y eso le iba a animar a ellos a tener más. Nosotros vemos las promesas de Dios, vemos las Escrituras, este es su Dios, vio la tierra, murió Coré, abrió este. Y yo digo, caramba, esas cosas no están en el Nuevo Testamento a veces. Y yo, usted es el Dios Todopoderoso. Y eso no te da fuerza, te da fe, ¿no? En las Escrituras. La fe viene por el oído y la palabra de Dios. Y para que el enemigo tuviera miedo. Cuando vos le predicás a alguien y le mostrás, Dios hizo esto y va a hacer esto. ¿Temes? No tengo miedo. Nosotros sí, ante el poder de Yahvé. Y vemos que el arca, o sea que la tipología de Cristo, siempre iba adelante, cuando ellos iban avanzando. Ellos iban siempre adelante. Eso me iba mostrando el camino, yo soy el camino, ¿no? Dice el Señor Jesucristo. En Isaías 43, del 2 al 11, dice así: cuando pase por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán, como ellos van a pasar por el Jordán, ¿no? También. No, los ríos no te anegarán. Cuando pases por el fuego no te quemarás, ni la llama te abrazará, porque yo soy el Señor tu Dios, el Santo de Israel, tu Salvador. He dado a Egipto por
tu rescate, a Cus y a Seba en lugar tuyo, ya que eres preciosos a mis ojos, digno de honra, y yo te amo, daré a otros hombres en lugar tuyo, y a otros pueblos por tu vida. No temas, porque yo estoy contigo, del oriente traeré tu descendencia, y del occidente te reuniré. Diré al norte, entrégalos, y al sur, no los retengas. Trae a mis hijos desde lejos, y a mis hijas, desde los confines de la tierra, y todo el que he llamado por mi nombre, y a quien he creado para mi gloria, y a quien he formado, y a quien te he hecho. Sacad al pueblo ciego, aunque tiene ojos, y a los sordos, aunque tiene oído, de todas las naciones a una se han reunido, y que han congregado los pueblos. ¿Quién de ellos declarará esto? Y Dios proclamará las cosas anteriores, que presente el testigo, que se justifique, nos diga, ¿no? Y sigue hablando, ¿no? Entonces Dios manda y decía, no, tanto como dice el profeta Isaías, porque también el profeta Isaías también aplicable a nosotros, porque también muestra que ahí nos muestra el Señor Jesucristo varón de dolores, ¿no? En Isaías 43, también estaba leyendo 16, yo me voy a adelantar, porque si no estaba leyendo todo, pero me voy al versículo 16, que no estaba leyendo ahí. En el versículo 16 dice así dice el Señor, que abre el camino en el mar y el sendero en las aguas impetuosas, y que hace salir el carro y el caballo, el ejército y fuerza, y a una se echa y ya no se levantan. Entonces el Señor es el que abre el mar y abre el río. Estaban buscando estos textos porque muestran como Dios es poderoso, y acá vemos como es poderoso y abrió el Jordán para que ellos pudieran pasar, ¿no? En el versículo 5, vamos a ir de Josué 5, no voy a ver todo porque voy a ver los textos, capaz que llega hasta el 10, ¿no? Vamos a ver cómo Josué va a tomar Jericó, la conquista, perdón, Josué 6. En Josué 5 vamos a ver una parte, podemos aprender en el versículo 4, 22 y 24, rápido, cómo decir, los sacerdotes se iban moviendo a medida que Dios iba ordenando, se iban avanzando. Y así debemos hacer nosotros. El pueblo de Dios debe avanzar solamente por medio de las órdenes que Dios da. No porque esto me sirve, aquello parece que sirve para la iglesia. Vamos a avanzar si hacemos esto para la iglesia. Introduciendo estas cosas quizás podamos avanzar y haya mejor más gente. No, debemos hacer cuando Dios, lo que Dios manda por las Escrituras y ser obediente a Él. En el versículo, capítulo 6, de Isaías, vamos a ver la toma, de Josué, la toma de Jericó. En una de las partes, o sea, por supuesto Josué 6, 20, 21, no voy a leer todo, ¿no? Pero vamos a ver cómo él toma Jericó. Y ellos, a pesar de que Dios iba a tomar Jericó, ellos no querían saber nada, ¿no? O sea, no querían rendirse. Y así pasa a veces también con el impío. Cuando nosotros vamos avanzando con el Evangelio, la paz, y ellos endurecen su corazón, así como Jericó, se encierran en sí mismos, se encierran tras de sus murallas, y no quieren saber nada, cierran la puerta. Y a pesar que nosotros tocamos trompeta, bueno, no sé si han leído, pero si no lo han leído, es así. Dios les había mandado que pasaran ahí alrededor 7 veces, tocaran trompeta. Yo me acuerdo de salir de la iglesia de acá, de Pentecostales que estaba, ellos no sé si tiraban como aceite, que pasaban así, no era, ¿no? Tiraban aceite por la calle y tomaban cualquier cosa, ¿no? Pero no voy a hablar mucho de ellos interpretaban otras cosas. Pero no es así. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros debemos tocar trompeta, y eso lo hacemos cuando nosotros anunciamos el Evangelio. Dios le dice al profeta que en la parte que él debía anunciar, porque si no le iba a pedir la sangre de ellos. Y las personas tienen murallas levantadas porque ellos, por medio de los padres, la sociedad, la cultura, muchas de esas cosas, ellos han construido una muralla y se han levantado ellos mismos, ¿no? Una muralla y se encierran ahí atrás, ¿no? En 2 Corintios 10, del 3 al 5, dice así: porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia
no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. La gente tiene como Jericó murallas altas frente de sus mentes. A veces me cuesta predicar a la gente porque la gente ha metido tantas cosas, incluso estos falsos pastores, falsos profetas, y la cultura, los padres, la sociedad, la escuela, la evolución, todo eso van metiendo murallas acá. Y nosotros como Jericó debemos ir tocando trompeta, anunciando, rompiendo con la palabra de Dios. ¿Para qué? Para poder avanzar y poder llegar a la mente de la persona y tomar cautivo y llevarlo preso a Cristo. Eso. Y eso cuesta a veces, pero Dios nos manda. Para ello hubiera sido más fácil hacer... ¿Cuál era la forma más fácil del arte de guerra? Que un baile que prende fuego la puerta, Jericó, y entra por la madera, que es más fácil, que va a estar tratando de romper los ladrillos. Si es madera, prende el fuego y se matan por ahí, ya estaba. Pero Dios dice, no, eso no obra así. Van a hacer, y eso lo hacían que ellos estuvieran sujetos a la palabra de Dios. Le enseñaban a ser obedientes. No es como el hombre dice, la iglesia no debe avanzar con argumentos, razonamientos, y libros que venden en la librería cristiana, cómo avanzar, cómo hacer esto, no, sino como dice Dios en su palabra. En Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta a partir del alma y el espíritu y la coyuntura de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y así fue entonces como Josué, vemos que él toma Jericó. Josué 2, de 20 y 21, dice así, perdón, no es Josué, Josué es 6, estamos en el capítulo 6, pensé que estaba en el 2. Dice así, y entonces el pueblo gritó, y los sacerdotes tocaron las trompetas, y sucedió que cuando el pueblo oyó el sonido de la trompeta, el pueblo gritó a gran voz, y la muralla se vino abajo, y el pueblo sufrió la ciudad, cada hombre de derecho hacia adelante, y tomaron la ciudad, y destruyeron por completo a filo de espada todo lo que había en la ciudad, hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, bueyes, ovejas y asnos, porque José dijo a los dos hombres que habían conocido a la tierra, entrad en la cancha de la ramera y sacadla de allí, a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo juraste. Entonces entraron los jóvenes de pie, sacaron a Rahab, a su padre y a su madre, a sus hermanos y a todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Y prendieron fuego a la ciudad y todo lo que en ella había. Y se pusieron el tesoro de la casa del Señor, la plata, el oro y los hechos. Dios va a cumplir su palabra cuando diga, va a venir un juicio, va a tener un juicio. Pero también va a cumplir su palabra aquellos que tienen fe, como Rahab, la ramera, que ella creyó en esto. Y así es que, como dice Hebreos 11, versículo 31, por fe Rahab, la ramera, no pereció juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en la paz. Es así, Dios va a cumplir y lo que promete. Si Dios ha prometido que va a traer un juicio, Dios lo va a hacer. Y aquellos que tienen fe. Lo voy a hacer hasta el 10, capaz, así podemos terminar. En el capítulo 7, vamos a ver de Josué que Israel es derrotado. En Ahí. Ahí significaba en sí un montón de ruinas. ¿No sé si leen ahí Josué 1.7 que dice derrota de Israel en Ahí? Bueno, ahí quiere decir un montón de ruinas. El 8 es derrota de Israel en Ahí. Yo no vi no, pero esa es la conquista de Ahí. Yo tengo en el 7 la derrota de Ahí, en la Biblia de las Américas. Bueno, el asunto es que en el capítulo 7 ellos son derrotados y no entiende por qué. Lo irónico es que son derrotados, ahí quiere decir por un montón de ruinas. ¿Y cómo es posible? Entonces acá vemos que Dios le había mandado que no se quedaran con ningún botín. Entonces Josué ora a Dios y Dios le dice que debía hacer. O sea, acá vemos que había un personaje dentro de ahí del pueblo de Dios que era Acán. Y acá después vemos que es descubierto y es destruido, es apedreado. Pero ¿qué sucede?
¿Por qué perdieron esta batalla eso? ¿Por qué pierde el pueblo de Dios? ¿Por qué pierde la iglesia a veces? ¿Por qué no avanza? Dios dijo, hay pecado en el campamento. Y eso es lo que sucedió, que Josué no entendía por qué había perdido la batalla. ¿Qué era lo que había sucedido? Es que Dios le había mandado que no tomara ningún botín de Jericó. ¿Y qué sucedió? La codicia de Acán entró por el ojo y él quiso, y él robó, pero él no confesó, él escondió su pecado. Proverbios 28:3 dice que encubre sus pecados no prosperará, más el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y el Salmo 51 también habla, ¿no? Como David confiesa su pecado, ¿no? Entonces acá vio el pecado, o sea, y entró por el ojo, así como Eva vio también el fruto prohibido. Debemos tener cuidado de andar con un ojo carnal, sino con ojos de la fe. Y eso es así, nosotros hemos nacido de nuevo, debemos buscar las cosas de arriba, no las de este mundo. En Colosenses 3:5 dice así: por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos, la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. La avaricia es querer tener cosas, tener una vara, ya tengo, pero quiero más. Y acá tenía, pertenecía al pueblo de Dios, pero la codicia lo mató. Vemos que después lo apedrea, ¿no? Dice, hacer morir los deseos de la carne. Y así murió Acán, fue muerto, apedrado, ¿no? En 1 Juan 2:15 dice así: no améis al mundo ni a las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pase también sus pasiones, pero el que hace la voluntad del Padre permanece para siempre. Y es una lástima, ¿no? Porque después vemos que Dios lo consuela a Josué y le dice, o sea, ¿qué debe hacer? ¿Que debía sacar qué? Debía sacar el anatema, debía matarlo, y así muere, ¿no? Pobre. O sea, este hombre, dejándose llevar por su corazón las cosas de este mundo, muere, ¿no? Y es así, como Romanos 8:7 dice que la carne, o sea, la carne no sea los deseos, aquellos que tienen la mente puesta en los deseos de la carne, no pueden agradar a Dios, no pueden. Porque en sí no pueden. No olvidemos, Hebreo 13:5 dice que sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Entonces debemos estar contentos. Satanás dice, si después tratas de mí, yo te daré esto, vas a tener mejor ropa, vas a tener aquello. Solamente debes quejarte de estas cosas, nada más, no estar contento con Dios, porque fíjate que Dios no quiere. Y vemos que Dios dice, yo lo probé si te estaban contentos, de Deuteronomio 8:2 al 20, como se dice. Yo te probé si estabas contento con esto, aquello, a ver si me amabas con lo que yo te daba. Y eso es lo que sucede, ¿no? Acá no estaba contento con lo que tenía, tuvo que robar. Y ahí es donde vino la de la muerte, ¿no? O sea, porque la paga del pecado es la muerte. Capítulo 8. Acá vemos que Dios lo anima a Josué, es por medio de su palabra, somos animados por medio de las escrituras. Y ahí vemos que ahora sí viene la conquista de ahí. Pero ahora Dios sí no le manda que no se quedaran. Dios le dice, los recompensa a ellos dándole que se podían quedar con el botín. Y así es como a veces, no siempre, pero a veces por ser obediente y no ser como esta Acán que robó, Dios dice, te recompenso. Venía la recompensa en camino ya para ti. Y a veces por querer hacer las cosas como él, o sea, como esta persona que hurtó, robó, le llegó la paga de él, es la muerte. Y los otros, por ser obedientes, vino una recompensa, ¿no? Y Dios recompensa a los suyos. Capítulo 9, vamos a ver los gabonitas, que acá ellos solicitan la paz. Acá vemos una serie de personajes, ellos que, no sé si lo han leído, escuchado sobre el libro, se hacen como que vienen de lejos, tienen pan podrido y cosas así, para que sabían que el Dios de Israel lo estaba matando todo. Entonces ellos dicen, ¿cómo podemos salvar? Ellos tenían miedo, solo que entraron ahí a Josué y lo engañan a Josué, ¿no? Pero Josué lo descubre y después y los pone como esclavos, ¿no? Si no, no terminamos más. Se tienen que someter al Dios de Israel, ¿no? Y así ellos que de esa forma también abandonan la idolatría, los gabonitas, ¿no? Y eso es lo que sucede. Debemos tener cuidado cuando viene mucha gente a buscar la membresía, tener un discernimiento espiritual,
¿no? Porque a veces no sabemos con qué intenciones vienen, ¿no? Tampoco ser unos paranoicos. A ver si viene alguien, juzgarlo todo, poner ahí unos patobijas en la puerta, a ver quién entra. No, pero hay que tener cuidado, ¿no? De verdad, porque esta gente engañan a Josué, ¿no? Y Dios muestra, podemos aprender que Josué tuvo que cumplir su palabra y no los mata. Y Dios quiere que cumplamos lo que prometemos. A veces, por ahí, ya lo abrimos una vez en nuestra confesión de fe, ¿no? No voy a tratar todo ese tema porque si no, no terminaría más. No, pero sabemos que si va a violar la palabra de Dios, somos mañana, por supuesto no vamos a cumplir eso. Ya lo expliqué hace mucho tiempo en nuestra confesión, no voy a tener tiempo. Pero acá Josué termina cumpliendo su palabra y no los mata. Y es así. Eso, los gabaonitas, entonces gabaonitas se van a reunir con el pueblo de Dios, con Israel, buscando la paz, porque ellos tenían miedo. Entonces Josué no los mata, y Dios dice, Cristo, perdón, dice, todo el que viene a mí, no lo echaré fuera, ¿no? Y esa gente tuvieron temor y fueron ahí. Pero ¿qué sucede? En el capítulo 10 vemos que estos 5 reyes que estaban ahí quieren guerrear contra Gabaán. ¿Por qué? Porque se habían unido a Josué. Ellos tenían miedo, pero de una forma se fueron ahí, ¿no? Porque estaban tomando, ¿no? No olvidemos que Dios le estaba dando, la idea es esta, Dios te va dando victoria de a poco en Cristo Jesús en las áreas, pero no de todo, porque de a poco, no sé cómo era adelante, pero de a poco van venciendo más que vencedores, y de gloria en gloria, como es el 2 Corintios 3:18, sobre las áreas de la vida. No vamos venciendo sobre el pecado, sobre el mundo, sobre la música, sobre ciertos programas que antes nos gustaban, sobre las amistades. De a poco vamos venciendo. Esa es la idea, la vida cristiana, cómo ir venciendo, ¿no? ¿Qué sucede? Que estos 5 reyes van a pelear. Cuando un pecador arrepentido va a Cristo, Satanás, el mundo, la carne, todos van a querer guerrear contra esa persona. Los otros, los que somos más fuertes, o los que estamos hace mucho tiempo, debemos aprender el capítulo 10 a proteger a los débiles, a los flacuchos, como diría en el libro de los Romanos, ¿no? Defender al débil en la fe, al que viene pensando, porque él va a tener problemas con los familiares, problemas con los amigos, entonces tratar, si ellos vinieron a la iglesia, tratar de consolarlo, de protegerlo, por medio de las escrituras, no dejarlo solo. Y ahí vemos como Josué lo protege a ellos, ¿no? Y termina venciéndolo. En el capítulo 11 vamos a ver que... A ver, ya terminamos. ¿Está dura la silla? Ya terminamos, que vamos a ver que él derrota a Jabaín y sus aliados, ¿no? Bueno, y ahí en adelante vemos que hay una serie de conquistas, de ahí, para ir terminando. Él empieza a conquistar Josué, todo lo que Dios le había mandado que tomara, ¿no? Vemos que se hacían muchos milagros en la época cuando miramos el Antiguo Testamento, ¿no? Pero esto que debemos ver que esos milagros en sí era para confirmar el Evangelio, ¿no? Hoy en sí nosotros avanzamos por medio del Espíritu Santo, ¿no? Y por medio de ello avanzamos por medio de la espada. Pero la espada de nosotros no es sangrienta, la espada de nosotros es la espada del Espíritu. Debemos entender eso. En Efesios 6, del 10 al 18, no sé si se acuerdan, pero es un texto, es muy conocido. Dice así, Efesios 6, del 10 al 18. La armadura de Dios para el cristiano. Por lo demás, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, revestidos con toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las insidias del diablo o las acechanzas de Dios. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo, de tiniebla, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, habiéndole hecho todo eso, estar firmes, pues firmes, ceñida vuestra cintura con la verdad, revestido con la coraza de la justicia, calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz, en todo tomando el escudo de la fe con el que podéis apagar los dardos encendidos del maligno. Tomad también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica orad en todo tiempo en el Espíritu, y así velad con toda perseverancia y súplica con todos los santos. No estamos en guerra, dicen muchos. Estoy tranquilo. Cuando Pablo mostraba que debemos ponernos la armadura, ¿por qué no te pondrías una armadura? ¿Por qué te pondrías una armadura a alguien? Para pelear, ¿no? Y eso es lo que sucede, que a veces creen que muchos que no estamos en una guerra, ¿no? Y Dios nos manda eso. Dios no nos manda a reprender espíritu, Dios no nos manda a decir, te ato, te reprendo, te vuelvo a atar, espíritu de la zona, espíritu de la fornicación, espíritu del tabaco, fuera, como decía la otra vez allá, ¿no? Como uno que, no se trata de eso. Creo que no se trata, porque en Mateo 12, 29 al 30 dice que Dios ató al hombre fuerte, ya está atado. Gálatas 5, 17 dice que nosotros hay una guerra y hay una pelea. ¿Se acuerdan que dice Gálatas 5, 17, por lo menos la idea? Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el espíritu es contra la carne, pues esto se oponen al uno y al otro de manera que no puede hacer lo que desea. Yo queriendo hacer el bien hago el mal, ay miserable hombre de mí, hay algo dentro mío que yo queriendo hacer, bueno, la lucha de cristianos, Romanos 7. Hay una guerra, hay una pelea. Sí, somos en Cristo más que vencedores, pero sí, hay una pelea que debemos estar batallando, todavía quedan peleas. Tanto dentro de nosotros, ¿quién puede levantar la mano y decir, yo no explico? No existe para mí una pelea con el deseo. ¿Cuántos pueden, con lo que he escuchado a veces, por no decir nombre, que se ponen a llorar atrás de la puerta, por luchar por el deseo? ¿Hay pelea o no hay pelea? El pecado quiere ganar, hay una pelea. Entonces debemos pelear, quiere tomar, que no dejéis que el pecado reine vosotros en vuestro corazón, si no me equivoco, Romanos 6:14, ¿no? Entonces la pelea sigue estando, ¿no? Pero no nos olvidemos que Cristo ya le ha vencido a Satanás. En Hebreos 2, 14 y 15 dice así. ¿Por qué es que no hay que atarlo, Satanás? Dice, así que por cuanto los hijos participan de carne y sangre, igualmente participó también de lo mismo para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a la esclavitud durante toda la vida. Dios ya le venció en la cruz. Cristo le venció en la cruz a Satanás. Dice Colosenses que el acta, nosotros que nos acusaba, fue clavada en la cruz. Consumado está. La pelea, ya todo, fue vencida. En Primera de Corintios 15, no me voy a leer todo, pero Pablo, 54, 58 dice así: pero cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal haya sido vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita: devorada ha sido la muerte en victoria. ¿Dónde estaba, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado es la ley. Pero a Dios gracias que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál va a ser el postrer enemigo? Mejor no vamos a salir ahora. ¿Cuál es el postrer enemigo que va a ser vencido? No sabemos. La muerte. La muerte es el postrer enemigo que va a ser vencido. Es el último enemigo. Pues siempre digo yo lo mismo. Así estamos, porque no estudiamos la escritura, no nos importa si tardó mucho en prepararse un monte, escucharlo, no, lo mismo. En Romanos 8, 26, en adelante, que dice, victoriosos en Cristo Jesús. Ya habéis terminado, ¿verdad? En Romanos 8, 27 al 39 dice así: pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Quedaron muchos textos para poner, incluso de Apocalipsis, donde decía que los cristianos habían vencido por medio de la sangre del Cordero. Entonces, somos vencedores en Cristo Jesús. Debemos entender esto. Me gustaría cerrar con dos cosas. Primero, hay un pensamiento que me pareció interesante.
si no te llenas de la palabra de Dios, si no estudias la palabra de Dios, es muy posible que no puedas implantar en tu mente y crecer en la fe, levantar el escudo, ponerte la armadura, casarte con el calzado de la paz, porque no te vas a poder llenar completo con la armadura. Tenés la espada para atacar, el escudo para defenderte. Cuando te dicen algo, una doctrina, levantás tu escudo porque vos tenés fe, tenés que creo esto, decís vos, levantás. Entonces debemos de... Me parece, voy a cerrar con dos cosas. Uno, que me pareció interesante, que dice así: si siembras un pensamiento, segarás una acción. Cuando hablo de esto, hablo de sembrar la palabra de Dios en nuestra mente. Si siembras un pensamiento, segarás una acción. Si siembras una acción, segarás un hábito. Si siembras un hábito, segarás un carácter. Si siembras un carácter, segarás un destino. Si sembras la palabra de Dios en tu corazón, yo creo que vas a segar una acción, vas a empezar a obrar. Porque la palabra va a hacer que cree un accionar. No es fe solamente de fe, sino que es obra. Si creo, voy a obrar. Creí, por lo tanto hablé. Entonces voy a crear una acción. Y si creo un hábito, o sea, ya voy a crear un carácter. Con eso algo hábito para mí, costumbre, se transforma en mi forma de ser, en mi carácter, ¿no? Y si ese es mi carácter ya va a estar formado mi destino, que es el cielo. Por eso es que es importante leer las Escrituras. Cierro con esto. Un libro que amo mucho, aparte de la Biblia, se llama El progreso del peregrino. Y vamos a ver cuando él tiene que pelear. Y cierro con esto. Cristiano descubre a Apolión. En el valle de la humillación, el pobre cristiano se encontró en aprietos. No había ido muy lejos cuando vio un vil demonio llamado Apolión. Cristiano comenzó a atemorizarse y a preguntarse si debería volverse o permanecer firme. Se decidió a seguir y Apolión le vino al encuentro. El monstruo era repugnante, estaba cubierto con escamas como un pescado, tenía las alas de un dragón, pies como un oso, de su boca, que era la boca de un león, salía fuego y humo. Él era el rey de la ciudad de destrucción y quería matar a Cristiano. Apolión, tú eres uno de mis súbditos, por cuando yo soy el príncipe y Dios de la ciudad de destrucción. ¿Por qué te has escapado de tu rey? Si no fuera que todavía espero que me has de servir, de un golpe te echaría por tierra. Cristiano, en verdad yo nací en tu reino, pero tu servicio era penoso. Un hombre no puede vivir con la que tú pagas, porque la paga del pecado es muerte. Ahora me he reunido al rey de los príncipes. Me gusta su servicio, su paga, su siervo, su país y su compañía más que la tuya. No trate de persuadirme. Soy su siervo y le seguiré a él. Estas resueltas palabras encolizaron a Apolión. En su ira arrojó un dardo de fuego al pecho de Cristiano, pero este estaba protegido por su escudo. Cristiano rápidamente ablandó la espada del espíritu y atacó a Apolión. Los dos oponentes lucharon avanzando y retrocediendo por medio de días sin que ninguno de los dos hubiera obtenido la ventaja. Cristiano, a cuya cabeza y pies estaban lastimados, habían perdido mucha sangre. Incapaz de resistir por más tiempo, cayó al suelo y la espada se le escapó de la mano. Pero cuando Apolión estaba a punto de matarlo, Cristiano ágilmente encendió su mano y asió la espada diciendo: tú, enemigo mío, no te vuelves de mí, porque aunque caí he de levantarme. Al decir esto le dio a Apolión un golpe mortal y le obligó a retroceder. Ante estas todas cosas que hacemos, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Romanos 8:37. Clamó Cristiano y se lanzó otra vez a él. Derrotado, Apolión abrió sus alas de dragón y desapareció volando por una temporada. Cristiano no le volvió a ver más. Después dicen que no estamos en lucha, ¿no? Y es así, dice como por un tiempo no le volví a ver más. Y por ahí vamos a tener tiempo de regocijo, tiempos de pelea, pero no nos olvidemos que siempre digo, estamos en la batalla. Podría contar muchas historias del soldado, podría contar solamente una que he contado hace mucho, que es así, que con una hermana dice que decía: cuando entre solamente al cielo y las puertas del cielo se cierran atrás de mí, dice, entonces yo envainaré mi espada, dice. Si no, siempre la tendré desenvainada, la espada de espíritu, ¿no? Y es así. Amado Padre, le agradecemos porque en el día de hoy hemos aprendido en el libro de Josué. Usted nos ha mandado a combatir
ardientemente por la fe, no discutir con las personas, pero sí derribar todo argumento, toda idea, toda filosofía que tienen las personas por medio de su palabra, tocar trompeta, derribar las murallas de Jericó que tienen en sus mentes, para llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús que manda, que crean en el Evangelio, que Él murió por su pecado, que resucitó al tercer día, que va a venir un juicio, que va a ser destruida Jericó. Este mundo va a ser esta ciudad de destrucción. Sabemos que el enemigo se va a levantar el mundo, la carne, los deseos de nuestro corazón, que todavía hay un remanente, y va a hacer lo imposible para que no se lleve el Evangelio. Por eso le pedimos que nos dé fuerza en Cristo Jesús, que nuestra fe sea incrementada cuando leemos la palabra de usted, que su Santo Espíritu nos haga poderosos para poder hablar. No nos olvidemos también, Padre, que es nuestra responsabilidad, pero no es la gracia, no es nosotros, sino es su gracia que reposa sobre nosotros. Le pedimos que podamos entender esto, que usted levante no solo hombres, sino también que levante mujeres, que no que prediquen atrás del púlpito, pero sí que también que puedan predicar como lo hacían las compañeras que estaban en ese matrimonio con Pablo, que así que ellas también puedan llevar la palabra, que puedan entregar tratados, que puedan ayudar, o que puedan de alguna forma ser enfermeras dentro de la iglesia, sanando, curando, dando palabras de consuelo a todos. Todos somos un ejército, todos somos un cuerpo, estamos sujetos al Rey de Reyes, a Jehová de los ejércitos. Por eso le pido por este barrio, que es un barrio que veo que está, y por este país mío, que veo que se ha desviado y hoy usted le ha entregado, como dice el libro de Romanos, se casan hombres con hombres y mujeres con mujeres, no hay problema, y su palabra dice que usted ha entregado, que tenga piedad de este país, de este barrio. Le pido que nos esté protegiendo. Como siempre decimos, de esta Iglesia Bautista de la Gracia, desde Mar del Plata. Amén. Amén.